Mi padre me vendió a su socio para pagar su deuda, y tuve que estar con un señor mayor hasta que me enamore del guardaespaldas del señor, y me fugué. Nunca pensé que mi propio padre sería quien me entregaría, como si yo fuera una moneda de cambio. Crecí creyendo que, aunque no éramos una familia perfecta, al menos existía un límite que jamás se cruzaría. Me equivoqué. Cuando supe que había perdido todo en negocios fallidos y deudas imposibles de pagar, pensé que vendería la casa, el auto o incluso su orgullo. Nunca imaginé que me vendería a mí. El hombre al que me entregó era su socio, alguien mucho mayor que yo, con una mirada fría y una sonrisa que jamás llegaba a los ojos. Tenía poder, dinero y una presencia que imponía miedo. Mi padre me dijo que solo sería un acuerdo temporal, que debía ser agradecida porque ese hombre solucionaría todos nuestros problemas. No me preguntó si quería, no le importó cómo me sentía. Ese día entendí que para él yo no era una hija, era una deuda. Me llevaron a vivir a una casa enorme, elegante, pero sofocante. Todo era lujoso, menos mi libertad. Él me trataba como una posesión, como algo que había comprado y que ahora le pertenecía. Yo obedecía, callaba y sobrevivía. Cada noche me sentía más vacía, más lejos de la chica que alguna vez fui. Lloraba en silencio, preguntándome cómo había llegado hasta ahí y por qué nadie parecía escucharme. Fue en ese lugar donde lo vi por primera vez. El guardaespaldas. Siempre serio, atento, observando todo sin hablar demasiado. A diferencia de los demás, él no me miraba con lástima ni con deseo, sino con respeto. Cuando nuestras miradas se cruzaban, sentía algo distinto, algo que no había sentido desde que perdí mi libertad: seguridad. Sin saberlo, él se convertiría en la única luz en la etapa más oscura de mi vida. Al principio me negué. Le dije a mi padre que no podía hacerme eso, que yo no era una mercancía para saldar deudas ajenas. Él no me miró a los ojos. Solo repitió que no había otra opción, que ese hombre había sido paciente demasiado tiempo y que, si no cumplía, las consecuencias serían peores para todos. En ese momento entendí que para él yo ya no era su hija, sino una moneda de cambio. El día que me llevaron a la casa de ese hombre sentí que algo dentro de mí se rompía. Era un señor mucho mayor que yo, con una mirada fría y una sonrisa que me erizaba la piel. Me trató con una cortesía falsa, como si quisiera convencerme de que estaba haciendo un favor. Me dijeron que debía quedarme allí, que ahora esa era mi vida. No tuve opción. Mi libertad quedó atrás junto con mi apellido y mis sueños. Las primeras noches fueron un infierno silencioso. No lloraba porque sabía que nadie iba a escucharme. Me sentía atrapada, humillada y completamente sola. Él actuaba como si yo le perteneciera, como si mi presencia fuera el pago justo por el error de otro. Yo solo contaba los días, esperando no sabía qué, quizás un milagro. Fue entonces cuando empecé a notar al guardaespaldas. Siempre estaba cerca, serio, atento, pero nunca invasivo. A diferencia de los demás, me miraba como a una persona, no como a una posesión. A veces nuestras miradas se cruzaban y yo sentía una calma extraña, como si no estuviera completamente sola en ese lugar. No hablábamos, pero su presencia me daba una mínima sensación de seguridad. Sin darme cuenta, empecé a aferrarme a esos pequeños momentos, a la forma en que él se aseguraba de que yo estuviera bien, a cómo intervenía cuando el ambiente se volvía tenso. Yo no sabía aún que ese hombre, silencioso y firme, iba a convertirse en la única luz en medio de la oscuridad que me había impuesto mi propio padre. Con el paso de los días entendí que mi vida ya no me pertenecía. La casa de aquel hombre mayor se convirtió en una jaula elegante, llena de lujos que no significaban nada para mí. Todo era silencio, vigilancia y órdenes disfrazadas de protección. Yo cumplía, sonreía cuando debía y bajaba la mirada para no provocar su enojo. Por dentro me estaba apagando. Cada noche me preguntaba cómo mi propio padre pudo entregarme así, como si fuera una moneda más para saldar su deuda. Fue entonces cuando empecé a notar al guardaespaldas. Siempre estaba ahí, serio, atento, con una mirada que parecía leerlo todo sin decir nada. Al principio solo fue una presencia constante, alguien que me escoltaba de un lado a otro, pero poco a poco comencé a sentir algo distinto. A diferencia de los demás, él no me miraba como una posesión. Me trataba con respeto, con una distancia que, curiosamente, me hacía sentir segura. Hubo un día en que me vio llorar en el jardín. No dijo nada, pero me ofreció un pañuelo y se quedó cerca, en silencio. Ese gesto tan simple me desarmó. Nadie se había preocupado por cómo me sentía desde que todo empezó. Con el tiempo empezamos a hablar a escondidas, frases cortas, miradas cómplices. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Yo le contaba pedazos de mi historia, nunca toda, porque aún me dolía demasiado. Sin darme cuenta, empecé a esperar esos momentos. Su presencia era el único alivio en una vida que no había elegido. Sabía que estaba mal,
que era peligroso incluso pensarlo, pero mi corazón ya había decidido. Me estaba enamorando del único hombre que no me había comprado, del único que me veía como una persona y no como una deuda pagada. Y aunque el miedo seguía ahí, también nació algo nuevo dentro de mí, una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez desde que fui vendida, empecé a imaginar la posibilidad de escapar. Mi relación con el guardaespaldas. Ya no podía seguir siendo solo. Miradas y silencios compartidos. Cada día que pasaba, el peligro crecía. El Señor empezó a notar cambios en mí, en mi actitud, en mi forma de evitarlo. Su carácter se volvió más controlador, más violento. Me recordaba constantemente que yo le pertenecía, que mi padre me había entregado como parte de un trato y que no tenía derecho a desear otra vida. El guardaespaldas también lo sabía. Una noche, mientras vigilaba el pasillo, me susurró que el Señor estaba investigando, que sospechaba. Me dijo que si nos descubrían, las consecuencias serían terribles, sobre todo para mí. En sus ojos vi miedo, pero también decisión. Por primera vez hablamos de huir, no como un sueño imposible, sino como una opción real. Empezamos a planearlo en silencio. Pequeños detalles, horarios, rutas, todo sin levantar sospechas. Cada vez que el Señor me tocaba, yo cerraba los ojos y pensaba en la libertad, en los brazos del hombre que me había devuelto la esperanza. Mi corazón ya no le pertenecía a mi captor, y eso parecía enfurecerlo aún más. El día que el Señor golpeó a uno de sus empleados frente a mí, entendí que no podía seguir esperando. Esa noche, el guardaespaldas entró a mi habitación con el rostro serio. Me dijo que había llegado el momento, que si no lo hacíamos ahora, tal vez no habría otra oportunidad. Yo temblaba, pero asentí. Prefería morir intentando ser libre que seguir viviendo como una prisionera. Con una pequeña bolsa y el corazón acelerado, me preparé para dejar atrás todo lo que conocía. No sabía qué nos esperaba afuera, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida volvía a ser mía. La huida no fue fácil ni limpia, pero fue real. Dejé atrás la mansión, el lujo vacío y el miedo constante. Corrimos sin mirar atrás, sabiendo que, si nos atrapaban, no habría perdón. Durante semanas vivimos escondidos, cambiando de lugar, aprendiendo a confiar en el silencio. Yo despertaba sobresaltada cada noche, pensando que todo había sido un sueño, que en cualquier momento alguien vendría a reclamarme como si aún fuera una deuda con piernas. Con el tiempo la verdad salió a la luz. El socio cayó por negocios turbios que nada tenían que ver conmigo, y mi padre, enfrentado por primera vez a las consecuencias de sus actos, quedó solo. No sentí alegría ni venganza, solo un cansancio profundo. Entendí que no necesitaba verlo caer para sanar. Necesitaba dejar de cargar con culpas que nunca fueron mías. El hombre con el que me fugué, mi refugio cuando todo era oscuridad, se quedó. No como un salvador, sino como un compañero. Aprendimos a construir despacio, sin promesas grandilocuentes, con hechos pequeños y constantes. Yo volví a estudiar, trabajé, recuperé mi nombre. Descubrí que el amor no duele cuando es verdadero, que no exige sacrificios que te rompan. Hoy miro mi pasado sin temblar. Fui vendida, sí. Fui obligada a vivir una vida que no elegí. Pero también fui valiente. Elegí huir, elegí amar y elegí empezar de nuevo. Y eso al final fue mi verdadera libertad.